Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 45 minutos, 7:45 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy con don Isaac Blasco. ¿Qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Pues muy bien, muy bien. Y don Mario Noya. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, señor. Don Mario me regaló el otro día un libro, que me lo he empezado a leer y está muy curioso, de Kazuo Ishiguro, que se llama Clara y el Sol. Es un libro sorprendente. Clara y el Sol, no Clara el Sol ni nada que se te parezca. Hagamos la fiesta en paz. Así que hoy en día está todo, en fin, malinterpretado y politizado. Teníamos una noticia ayer, pues de estas noticias que saca Donald Trump, a quien le gusta jugar a bombardear al enemigo y no dejarle levantar cabeza, y ayer anunció que restaura el Día de Colón. Más exactamente, lo que ha hecho ha sido cargarse la chorrada de Biden que quiso acabar con el Día de Colón por el procedimiento de declararlo también Día de los Pueblos Indígenas o por el estilo. Entonces, bueno, pues eso se quita y se vuelve a esa celebración, que es una celebración de la hispanidad, que curiosamente pues tiene toque italiano, porque fueron los italoamericanos los que insistieron en que ese día se celebrara, tratando de adjudicarse el tema, porque Colón era, supuestamente dicen algunos, que no está claro, genovés, ¿no? Bueno, es que no es solo que los italianos, los italoamericanos trataran de apropiárselo, es que ellos financiaban las estatuas, etc. De hecho, en el verano siniestro de Black Lives Matter, que les dio por la iconoclastia y por derribar estatuas, etcétera, derribaron alguna de Colón o la vandalizaron, y la comunidad italiana dijo: tened cuidado que nosotros no estamos para bromas, porque, ya te digo, financian, muchas veces han financiado ellos ese tipo de festividades, ¿no? ¿Qué más? Cosas que hacen cortocircuitar a los españoles, a gente de este lado del charco, ¿no? El día de la raza lo llaman allí, los propios hispanos, ¿no? Sí, toda la vida, el 12 de octubre es el Día de la Raza. Sí. De la raza hispana. Sí, y de hecho, bueno, hay periódicos en Nueva York, yo creo que sigue existiendo. Hay uno que se llama La Raza, que es un periódico hispano y es súper de izquierdas, además. Para que veáis las peripecias de las terminologías, ¿no? En un lugar y otro, ¿no? Esto se tiene que marcar en Estados la Unidos, anti-woke de Trump, claro. En Estados Unidos se da una cuestión curiosa con eso de la raza. En el censo electoral, en el censo americano, se pregunta a la gente por su raza, es decir, usted cómo se considera. Y entonces, pues hay varias opciones. Puede usted considerarse blanco, puede usted considerarse negro, puede usted considerarse asiático, o puede usted considerarse hispano. Es decir, hispano conceptuado como raza, lo cual lleva a cosas como, por ejemplo, que un tío más negro que el carbón, que tiene origen cubano, pues diga: no, yo soy hispano, yo no soy negro, yo soy hispano. Un tío con los ojos achinados que tiene origen filipino dice: no, yo soy hispano, yo no soy asiático. Y bueno, también hay non-Hispanic white, blanco no hispano, en fin. Y bueno, con esto hay polémicas porque evidentemente, bueno, en esa encuesta la gente se declara lo que quiere, así que tú puedes declararte lo que quieres, que luego tú puedes decir que eres negro, siendo más blanco que un folio. Y nadie va a ir con el Pantone a ver si eres negro o no lo eres, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Este tipo de autofiliaciones, bueno, ¿no? ¿Vieron ustedes la fotografía
icónica, como suele decirse en estos tiempos tan cursis, de Trump y Zelensky sentados en dos sillitas hablando muy cerca el uno del otro en una enorme y preciosa sala circular del Vaticano? Sí, bueno, a mí me ha parecido una gran fotografía y que transmitía mucho, intento saber, porque las fotografías al final marcan una realidad que no es real. Las fotografías mienten casi siempre. Pero ojalá, porque yo estoy viendo que Trump empieza a ver las cosas de otra manera en ese conflicto. Yo tengo dicho que es un conflicto trascendental, que la causa ucraniana es la causa de la libertad. Zelensky ha cometido errores, solo faltaría, como absolutamente todo hijo de vecino, pero yo creo que lo que está haciendo es heroico y ojalá, ya digo, ojalá salga con bien, que lo que debatieron ayer tuviera sentido y tenga consecuencias reales, ¿no?, en las negociaciones, etcétera. No sé, yo, más allá de la volubilidad de Trump en todos los conceptos, por cierto, hoy se cumplen 100 días, me parece, de su mandato. ¿Hoy es los 100 días? Sí. Yo creo que esa foto, bueno, pues la carga simbólica es inequívoca y es inevitable relacionarlo con el propio contexto de una jornada que yo creo que es histórica por muchas razones. Yo creo que Trump se ha dado cuenta de que Zelensky no puede ceder de una manera absolutamente total con respecto al futuro de su país. Hoy ya ha amagado con que está dispuesto a la cesión de Crimea, que yo creo que es algo que ya se da por descontado. Y en ese sentido me da la impresión de que Trump está valorando muy seriamente si va a seguir en el avispero o no. Yo creo que el proceso de paz está muerto y que anunciará a Estados Unidos esta semana. Yo tengo la impresión de que lo ha intentado, no ha sido Exacto. posible la paz y que muy buena suerte a los contendientes. Yo creo que está en esa dinámica. Y con respecto al presentismo colombino, a mí me parece que como cuando todos sabemos que Colón era valenciano, según los últimos estudios de ADN, me parece que generar controversia sobre su origen genovés, si se restituye o no el día de Colón. Los valencianos sabemos que descubrimos América y que uno de los nuestros descubrió América, así que lo demás carece de importancia. Con respecto a la foto de Zelensky y Trump, ¿han visto ustedes el vídeo de donde sale esa foto? Que es el vídeo donde se ve como alguien acerca una tercera silla a esas dos y entonces aparecen Trump y Zelensky y Macron se intenta colar en la reunión. Zelensky le da la mano y Trump pues le dice: mira, contigo machote, no, bicho. Contigo no, bicho. ¿No? Como en el vídeo famoso, ¿no? Sí. Mira, fijaos otra vez, hay algún fotograma donde a Zelensky se le ve con el rictus como crispado, y yo creo que no es... Creo que hay veces que hay que interpretar ahí a la gente, y sobre todo cuando... Ya digo que la fotografía es muy mentirosa, porque la gente piensa, no sé, cuando te hacen una fotografía, dice, mirad qué rictus tiene cuando está hablando. Bueno, pues depende del frame. Puedes parecer Chucky o un pequeño Buda en cuestión de segundos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que a Zelensky sí que se le ve una voluntad y una vehemencia para transmitirle a Trump la urgencia de la causa ucraniana, ¿no? En cuanto a... Fijaos, cuando se habla de Rusia y de las posiciones que ha adoptado Trump, yo hay veces que lo que considero es que este tipo, como es muy voluntarista, lo que no quiere es que nadie le marque el terreno antes de que él llegue a explorarlo. O sea, que no quiere que nadie le diga, con este no. Entonces va, él dice, ¿y por qué no? Yo soy Donald Trump, ¿no? Lo tiene como muy... el tipo considera que a él no se le deben poner puertas antes de que él considere que un canal está cegado, ¿no? Porque lo que le está pasando con Putin ahora, le pasó con Xi Jinping, le pasó con el líder de Corea del Norte, etcétera. Lo que él no quiere es que le marques el terreno antes de, y él considera que si hay vías de llegar a
a acuerdos con tipos, que eso puede llevarle a apuntarse tantos insospechados por lo demás. Y cuando ve que no hay, entonces ya emprende otro tipo de políticas. Es decir, con China, ya digo, es que le llovieron las críticas al principio de su mandato, porque tenía como una relación personal, parecía que bastante cercana con Xi Jinping, pero eso no le impidió adoptar políticas en su primer mandato que fueron muy duras con China, de rectificación de errores pasados. Políticas que mantuvo Biden, por cierto, porque en la cuestión China, Estados Unidos tiene un boquete y lo tiene que taponar de alguna manera, y Biden lo vio perfectamente. Así que no sé, veremos a ver, ojalá, ya digo, yo publiqué un tuit hace un montón de tiempo, lo he tenido fijado otro montón de tiempo, hablando de si de qué es la causa ucraniana, quién es el criminal que ha lanzado la guerra y pidiendo, ¿no?, que todo eso se solucionara para bien, porque de la resolución de ese tema pueden depender muchas otras cosas, no solo para esos dos países, sino para Europa y para Occidente en general. Bueno, la verdad es que con todo lo de Trump me hace mucha gracia cómo algunos tienen una especie de obsesión enfermiza, ¿no? Obsesión enfermiza que se manifiesta de múltiples maneras. Por supuesto, en eso de proyectar su obsesión enfermiza hacia las estrategias electorales. Anda, que no nos han dado la plasta en estas últimas semanas con verás tú el apoyo de Vox a Trump les va a hundir en las encuestas. Pues resulta que no solo no les hunde, sino que suben en las encuestas. Para empezar, en Andalucía, según el propio CIS andaluz, que depende del gobierno de Moreno Bonilla. Pero también se manifiesta esa especie de obsesión enfermiza en el modo de intentar manipular la realidad. Y es que he visto esta mañana al levantarme un titular del periódico El País que no me resisto a comentar. Pudiendo titular Trump consigue acabar con la inmigración irregular a través de la frontera sur, fíjense qué titular da El País. El terror de Trump silencia la frontera con México. O sea, es que es precioso. O sea, esto es digno de un, ¿cómo se llamaba? Curso de ética periodística que tenía en el programa. Eso era muy bueno, de caiga quien caiga, ¿no? En fin. Y en ese tipo de cuestiones yo creo que al final lo que valora la gente es que tengas el coraje de sostener tus posiciones. Eso, que tengas el coraje, no que seas un perrito faldero ni nada que se le parezca, que tengas el coraje. Entonces, si el electorado identifica que tú tienes una posición fuerte sobre un tema y llega un momento en que te toca dar la cara porque se pone difícil sostenerla y la das, acaban ese tipo de posiciones acaban rindiendo frutos, ¿no? Y se está viendo en multitud de ámbitos. Y se está viendo incluso en Europa, está bastante desconfigurado el debate sobre qué está pasando en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, los demócratas no saben... Perdón, termino esta y ya te dejo. Los demócratas no saben cómo atacar a Trump en alguno de estos temas. Es que creo que Trump se ataca solo. Mira, yo respeto muchísimo la admiración que tiene nuestro director por la figura del presidente de Estados Unidos. Admiración no, es amor. Bueno. Pero yo creo que hay cosas que se caen por su propio peso. A mí me parece una anomalía democrática que Trump lance al director del FBI a detener a una juez de Estados Unidos por el hecho de que tiene un criterio diferente en materia de inmigración que el presidente de Estados Unidos y la administración de la Casa Blanca. Entonces, eso es tanto como decir que se manda a la cárcel a un violador por el hecho de hacer el amor. No. Perdón, no detiene a una juez porque tenga un criterio diferente, la detiene porque ha albergado a un criminal ilegal o ha ayudado a escapar a un criminal ilegal, y eso es un delito. Es una auténtica tropelía democrática. Hacer lo que se ha hecho en horas previas con relación a esa juez. Entonces, o sea que hay pruebas. Un momento, para aclararme, ¿usted considera que una juez
tiene No, derecho yo lo que a considero- uno que está siendo buscado por yo la lo que policía considero- a albergarle y ayudarle a escapar de Yo la lo que policía? considero es que el cúmulo de objeciones judiciales que se están produciendo en torno a decisiones que toma la administración Trump, para mí suponen una evidencia de que Trump está traspasando algunas líneas rojas desde el punto de vista democrático que me parece inadmisible que se haga. En ¿Cuál? una democracia representativa. ¿Cuál línea roja ha traspasado? Fundamentalmente en materia de inmigración, fundamentalmente en lo relacionado con los inmigrantes y con el estatus de los inmigrantes, apelando o retrotrayéndose a leyes del siglo XVIII para hacer lo que Trump considera. ¿Que los 71 millones de votantes de Trump están de acuerdo? Perfecto, pero eso, digamos, que se ajusta a los estándares democráticos, en absoluto. En absoluto. Es que una mayoría o un respaldo mayoritario e incluso inquebrantable no valida, digamos, ciertos comportamientos y los convierte como por ensalmo en un dechado de ejemplo de democracia, porque no es verdad, y podemos alabar algunas cuestiones por osadía, por valentía, por ausencia de complejos. Bueno, esto merece una está pausa haciendo, que está haciendo Trump. y ahora entramos a Hay discutirlo. cosas que no se pueden admitir. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, a ver, que yo me aclare sobre su postura. Resulta que la policía está buscando a un tío para detenerle y entonces va un juez, ayuda al tío a escapar de la persecución policial. O sea, no es que dicte una resolución el juez, sino que coge y le alberga en su propia casa o le ayuda a salir por la puerta trasera del juzgado para que la policía no le pille, y entonces el FBI hace mal en detener al juez o jueza. Pues hombre, vamos, no sé, pero un juez no está para ayudar a los delincuentes. Un juez puede emitir autos,
Punto. No puede físicamente colaborar en la huida de un delincuente, que es lo que han hecho un juez en Nuevo México y una jueza en no sé qué estado americano. Entonces, no entiendo yo muy bien qué líneas rojas dice usted que ha traspasado Trump. Yo considero que, por ejemplo, desnaturalizar la nacionalidad estadounidense de los hijos de inmigrantes nacidos en el país, a mí me parece una aberración y me parece además una contribución absolutamente falaz a la convivencia en Estados Unidos y sobre todo una negativa o una negación absolutamente terca de la realidad de Estados Unidos. Pero bueno, eso significa que a usted no le gusta eso, lo cual es que Estados pues Unidos está usted en es su mucho derecho, más que pero... el medio oeste de Estados Unidos. Es que lo ha comentado Mario al principio con respecto a cuando hablábamos del asunto de Colón. Es que Estados Unidos es una amalgama de razas, de culturas y de orígenes. Y además yo creo que la grandeza de ese país precisamente radica en esa condición. Y yo creo que Donald Trump representa lo que representa, pero no representa el conjunto de Estados Unidos. Muchas veces incurrimos en ese error, en tomar la parte por el todo e identificar los gobernantes con el país. Nos pasa a nosotros, lamentablemente. Pero vamos a ver, yo creo que son dos temas distintos. Estamos hablando de un tema muy concreto. Un juez está incumpliendo la ley eso, y está... Mario, pero vamos a ver, eso se tendrá que determinar. Esa es la versión, versión oficial que se ha dado, es que esta juez está encubriendo a un delincuente. Ya estamos dando por sentado que ese inmigrante es un delincuente, esa es la sin razón. Ningún tipo de presunción. Ya, pero estamos diciendo estamos dando por sentadas circunstancias y datos o detalles que probablemente sean así, pero probablemente también puedan no serlo. Claro, pero por eso ahí va a funcionar el sistema. Mira, hay una cuestión que es interesantísima de Estados Unidos, que es que como aún el poder está muy repartido en distintas instancias, no solo en los propios brazos de lo que nosotros llamamos la división de poderes, funciona. Es decir, de repente un presidente dice hay que hacer esto y un juez de un distrito de no sé dónde lo paraliza. Por eso es la democracia, democracia por antonomasia, lo era. Pero no es que eso no tiene que ver tanto con la democracia como que es un sistema republicano de división de poderes. De republicano digo ahora mismo en términos políticos, no hablo de forma de gobierno, de monarquía o república y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que funciona. Y Trump tira y Trump ejerce los poderes que considera que tiene en su mano y los demás activan las palancas que consideran que lo pueden parar. Yo por ahí no veo que esté generando problemas. Más problemas generan los demócratas cuando dicen que hay que copar la Corte Suprema precisamente para hacer lo que quieran. Yo, Mario, creo que por denostar... Déjele acabar. Digo, y una cuestión más, en cuanto a lo de la nacionalidad, Estados Unidos tiene un problemón enorme con ese tema. Vamos a ver, Estados Unidos, en los últimos 4 años, hay cifras que se han dado en el Congreso, o sea, no es un estudio de parte del Partido Republicano, por ejemplo, que estiman que podrían haber llegado a entrar 20 millones de inmigrantes ilegales en 4 años. Vamos a ver, para ponerlo en perspectiva. Una estimación. Trump gana... Una estimación. Pero no una realidad. No, una estimación. No, pero un momento. Sí que hay realidades de intervenciones, realidades contabilizadas, tipos contabilizados, que son alucinantes. Son todos por encima de los 4 de los 5 millones. Para ponerlo en perspectiva, Trump gana con 75 millones de votos. Y estamos hablando de que han entrado 20 millones. 20 millones de personas. Es que están... vamos a ver, Estados Unidos jamás ha vivido un proceso migratorio parecido. Jamás, digo. O sea, ni siquiera en los que tenemos nosotros metidos en la cabeza con la isla de Ellis y los inmigrantes procedentes de Europa llegando al nuevo mundo a intentar hacerse camino en la vida. No, es que no tiene ni comparación con eso siquiera. Y resulta que tiene ahora el problema de que le llegan 20 millones de tipos de manera ilegal, o sea, aparte de los que llegan de manera legal, y sus hijos ya son ciudadanos. Eso es un problema, efectivamente, y está intentando ver cómo se tiene que sustanciar eso, porque puede poner en grave riesgo la propia estabilidad nacional, pero es que esto no es una cuestión que lo diga solo Donald Trump. De hecho, ya digo, Donald Trump ha hecho una plataforma populista
populista en un sentido como muy norteamericano, porque sabe que en los temas en los que él ha incidido va a poder oponer poca resistencia al Partido Demócrata, porque sabe que son los que generan verdadera inquietud en Estados Unidos. Y ahí, el que no tenga en cuenta estas realidades va a tener un problema muy, muy grave, yo creo. Don Isaac. No, yo muy brevemente. Yo creo que por denostar, digamos, la tontuna, el fariseísmo, la hipocresía y la doblez del conjunto de los dirigentes demócratas, no podemos, en mi opinión, por lo menos yo no estoy dispuesto a hacerlo, avalar de manera absolutamente incondicional todas las decisiones que tome Trump. Porque Trump se está equivocando profundamente en muchísimas cosas. Entre otras, está contribuyendo a polarizar aún más una sociedad que ya está de por sí polarizada como es la estadounidense. Y probablemente en ese proceso haya contribuido más esa hipocresía de que hablaba de la dirigencia demócrata que el propio Trump. Pero yo creo que Trump, más allá de que cuenta con un respaldo incontestable en Estados Unidos, aunque unos índices de popularidad que están cayendo en picado, como sabéis, creo que tiene una ocasión de oro, precisamente porque acumula muchísimo margen de maniobra, tiene una ocasión de oro de reconducir algunas cosas y llevarlas al terreno de la sensatez. Hay cosas que está haciendo que no tienen absolutamente, no solamente ningún sentido, ni tampoco un pase. Yo no coincido con usted. Me gusta absolutamente todo lo que está haciendo Trump, sin ningún tipo de excepción. Es imposible. No logro encontrar ningún pero en ninguna de las cosas que ha hecho, pero evidentemente pues para gustos los colores, y sobre opiniones no hay nada escrito. Pero me gustaría hacer una observación en el sentido de que esa exhortación que hace usted a tratar de mantener la calma, superar la polarización, es decir, que Trump pues tratara de serenar las aguas y, digamos, unir al país y todo eso, no, estoy en absoluto desacuerdo, y además creo que Trump también está en absoluto desacuerdo. Aquí no hablamos de mera polarización, aquí hablamos de tíos que desde el minuto 1 en que Trump llega a la Casa Blanca le empiezan a acusar absolutamente de todo, acusaciones que quedaban en nada y eran inmediatamente sustituidas por otras nuevas, para intentar como fuera empapelarle judicialmente. Por supuesto, le hicieron la vida imposible durante su primer mandato, boicoteando su acción de gobierno. Pero no solo eso, sino que no hubiera ganado las elecciones. Termino. No solo eso, sino que por parte del bando progre ha habido censuras, cancelaciones, actores a los que se despiden, gente a la que se le echa de las redes sociales, incluido al propio Trump. Es decir, ha habido una toma golpista del poder por parte del mundo progre, que incluso ha llegado al extremo de que han intentado asesinar a Trump 3 veces. Entonces, por supuesto que Trump no va a conciliar con los demócratas, les va a machacar democráticamente, pero les va a exterminar de la vida política, y debe hacerlo porque está en juego la democracia. Esa es la objeción. Me pongo, tú hablas de que lo va a hacer democráticamente, y yo creo que hay ciertas actitudes y ciertos rasgos que a mí me dan que pensar que no se trata de un comportamiento plenamente democrático. Es mi opinión. Pero con respecto a que dices, ha sido víctima de una persecución sistemática por parte de los poderes fácticos demócratas. Yo puedo suscribir parte de ese razonamiento. Lo que no puedo es olvidar, por ejemplo, que Trump de algún modo se ha valido o se ha prevalido de su entrada política, de su éxito político, para soslayar la acción de la justicia, dicho por la propia justicia. Es decir, ha sido condenado de hecho, y esa pena se ha extinguido por el hecho de que ahora es presidente de Estados Unidos. Imaginemos que Trump no hubiera ganado las elecciones. Suscribiríamos que no tiene cuentas pendientes con la justicia, pues mire, que no ha sido procesado en algunos casos con pruebas materiales suficientemente sólidas como para llevarlo a un banquillo.
suscribiríamos que Nacho Cano es una persona, en fin, con mancha, porque hay una juez que le persigue a pesar de todos los informes que dicen que Nacho Cano no ha hecho nada. Oiga, si vamos a pensar que los jueces son todos seres adorables que no tienen ideas políticas, no es así. Entonces, el hecho de que a Trump le haya condenado un juez que, oh, qué casualidad, resulta que es padre de una señora que, oh, qué casualidad, trabaja en uno de los principales grupos de activismo y recaudación de dinero del Partido Demócrata. ¿Me puedo permitir, don Isaac, me dejará usted que ponga en cuestión esa condena y que diga que esa condena en realidad es una basura que el Partido Demócrata logró contra Trump y que el pueblo americano sabiamente se ha pasado por su mismísimo trasero votando masivamente por ese tío que los demócratas decían que era un delincuente y que en realidad no lo era? No sé, ¿admite usted que puede haber ahí dudas sobre si Trump... No solo eso, el caso por el que se le condena de abusos sexuales es tan escandaloso, que de hecho en circunstancias normales lo lógico es que lo inverso hubiera sido lo que tendría que haber sucedido, ¿no? La declaración de la mujer que dice que es que te pones malo. Es delirante. Es que te pones malo de pensarlo. Solo te pones malo de pensarlo. Por cierto, el gran defensor de Donald Trump en este tipo de cuestiones, incluso cuando intentaron impicharlo, fue Alan Dershowitz, que ya os digo yo que no es de Fuerza Nueva, este señor, que ha sido uno de los grandes adalides, y es uno de los grandes adalides de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y es malo defender los derechos. Alan Dershowitz. Es decir, ya consideramos a ese señor un auténtico marginal, un conspirador nato por el hecho de defender los derechos civiles. Si estoy diciendo que este señor que defiende los derechos civiles es el que está diciendo que se están atropellando los derechos civiles de Donald Trump. Pero vamos a ver, este señor Alan Dershowitz, judío, que bregó por el derecho de unos neonazis a desfilar por Skokie, un barrio de Chicago, donde había residentes de la Shoah, etcétera, ¿no? Supervivientes de la Shoah. Ese caso es tan escandaloso que ya digo que si en circunstancias normales, aparte, Netflix nos había hecho 25 series sobre los abusos y la politización de la justicia. Por cierto, en Nueva York, que es donde ha tenido la mayoría de sus problemas legales Donald Trump, hay un fiscal, Alvin Bragg, que es que proclama sus persecuciones políticas. Es que las proclama. Estados Unidos tiene un problemón en la designación. Los fiscales, etcétera, se presentan a elecciones y tienen más peligro que el toro que mató a Manolete. Estos sujetos. Alvin Bragg, por favor, que alguien haga así. Alvin Bragg en Google y que vea las cosas que suelta por la boca este señor. En cuanto a... Ha dicho Isaac una cosa interesante, que es que los índices de desaprobación de Trump están subiendo, o los de aprobación se están desplomando. Y es verdad que, bueno, si vais a Real Clear Politics y ves la gráfica, ves cómo se están invirtiendo, ¿no? Y que ha pasado de unos niveles de aprobación que no había tenido nunca a unos niveles netos de desaprobación. Están ahora en una media del 7%, ¿vale? Una diferencia de 7 puntos, perdón. Pero si vamos a otra encuesta interesantísima, que se llama Direction of the Country, ¿no? El Wrong Track, la dirección incorrecta, ha pasado de estar en el 63%, a estar ahora en el 51%. Es decir, los norteamericanos están viendo que el país estaba yendo por mala dirección, por muy mala dirección, en unos niveles absolutamente transversales, y que se ha corregido de rumbo, y aquí están identificando que esa corrección es positiva. Veamos, es decir, es un tipo que ha sacudido el avispero. Yo considero legitimísimas un montón de susceptibilidades que provoquen sus políticas. Y, por ejemplo, la cuestión de desplazamiento de inmigrantes ilegales a El Salvador, me parece que se tiene que hacer con absolutamente todas las garantías y miramientos. Eso es una cuestión.
Y otra es no ver que en Estados Unidos mañana se van a cumplir 100 días, es decir, acaba de empezar, aunque creíamos que lleva 15 años en el poder Donald Trump, acaba de empezar y lo claro es que necesitamos todos de un tiempo para ver en qué se va a sustanciar todo eso, y no veo que haya un asalto a las instituciones de Estados Unidos, sino muy probablemente lo que ha dicho Luis, un ataque para no dejar prisioneros contra aquellos que precisamente han pervertido las instituciones de Estados Unidos. Acaba de entrar en el estudio don Gabriel Albiac. ¿Qué tal está buenos usted? días, don Luis. ¿Cuánto tiempo? Encantadísimo, cuánto tiempo sin encontrarnos en una mesa. Y fíjese, he estado escuchando lo que hablaban ustedes y ratifico algo que acaba de indicar don Mario para quienes no hayan leído al autor. Dershowitz es uno de los mayores teóricos de las garantías constitucionales que hay en estos momentos en el mundo. Verdaderamente los libros de Dershowitz crean doctrina en materia jurídica. Yo realmente siento una gran admiración hacia la obra, una obra de la cual alguna cosa ha sido traducida al español, extraordinaria por lo demás, sobre el conflicto palestino y ese tipo de cuestiones. Bueno, don Gabriel iba a venir hoy a hablar pues de su libro, pero ya que ha venido antes de tiempo, pues no le vamos a dejar esperando ahí en una sillita, y además yo encantadísimo de que se incorpore. Pues no sabe usted el gustazo que estar aquí con mi amigo Isaac, con mi amigo Mario y con usted, que mira que no hemos corrido juergas juntos. Jolín, ¿Qué cosas pasan, qué tiempos. Yo hacía que no veía a don Gabriel pues 2 años. O... Por ahí. ¿Más? Acérqueme usted su libro, por aquí el amor lo de tiene Dios. usted, caballero. Bueno, que se llama El eclipse del padre, publicado por La Esfera de los Libros. El subtítulo pues indica cuál es la temática: una crítica de la razón woke. Lo de razón woke es como el pensamiento navarro, un oxímoron. Aproximadamente. Sí, lo que se trata de indicar ahí es el intento de enfrentarse con algo que se ha convertido en un lugar común, que se utiliza como una especie de arma ofensiva, pero tratar de enfrentarse a ello desde la perspectiva de la crítica, es decir, desde la perspectiva del conocimiento. En ese sentido, yo cuando hablo con los amigos siempre les indico que la guía para leer ese libro, por lo menos en el indicativo de intención, es el exergo que aparece en el primer capítulo, una fórmula de Camus que dice algo así como nommer mal les choses, c'est augmenter le malheur du monde. Nombrar mal a las cosas, dar un nombre inadecuado a las cosas, es aumentar la desdicha del mundo. De algún modo, si quiere usted, es una manía de filósofo, pero bueno, yo he tratado de hacer, y afortunadamente he tenido directores que me lo han permitido, he tratado de hacer día a día filosofía en las páginas de la prensa, y creo que un poquito he aprendido de ello. Mi columna actual en El Debate se llama El que cuenta las sílabas, precisamente en el sentido que yo pienso que en una sociedad como la actual, en la que el lenguaje está completamente pervertido, tratar de contar las sílabas, tratar de establecer con exactitud qué es lo que las palabras significan, es en primer lugar un deber teórico. Se supone que los que nos dedicamos a la filosofía tratamos de hacer eso, pero es también un deber moral, porque degradar las palabras, como decía Camus, es añadir desdicha al mundo, y yo diría que es añadir la corrupción absoluta. Podríamos plantear una pregunta que la verdad es que ahora es muy pertinente, visto cómo de repente está empezando el reflujo. ¿Qué es una mujer? ¿No? Esa pregunta que Irene Montero no supo responder. ¿Qué significan las palabras? ¿Y qué defensa nos queda cuando las palabras ya no significan nada? Ni supo responder, ni supo ni siquiera interrogar, porque naturalmente hay veces en las que no tenemos respuesta, pero entonces hay que saber plantear la pregunta, y punto. El gran Lacan en 1972, yo estaba en ese momento en París, 73, decía algo así como, estaba dirigiéndose a sus alumnos, todos ellos, y a sus alumnas, todos ellos psicoanalistas, decía: lo extraño de nuestro gremio es que son ustedes mayoría de mujeres y hasta el día de hoy no hemos logrado dar con una definición clara de la mujer en el ámbito del psicoanálisis. Vamos a ver, lo que yo trato en ese libro es de indicar que
mujer y hombre son arquetipos simbólicos que de algún modo proyectan sobre el presente las imágenes perdidas de padre y madre. Es algo que, si quiere usted, arranca de algún modo de un libro que el año pasado cumplió 100 años, el libro de Georg Grodek sobre la estructura simbólica de la subjetividad. Los humanos, esos curiosos mamíferos hablantes, construyen la realidad mediante arquetipos. Arquetipos simbólicos que estructuran el mundo. Vamos a ver, no hay mundo para un elefante o no hay mundo para una bacteria. Hay mundo únicamente para aquel curioso bicho que tiene la capacidad, a través del lenguaje, de ordenar los datos. Esa especie de avalancha confusa de imágenes que nos golpean a todos los animales vivos. La lengua construye eso, pero no lo construye de cualquier modo. Lo construye de acuerdo con una sintaxis, que es un orden férreo. Un orden brutal. Sabe usted que el término sintaxis en griego se utiliza inicialmente en el ámbito militar. La sintaxis es el orden de formación de las tropas para entrar en combate. Ese orden de formación, que efectivamente disciplina la subjetividad humana, es el que nos permite poseer un mundo, ¿cómo decir?, ordenado. No porque en sí el mundo tenga orden alguno, sino porque nosotros lo construimos como tal y aprendemos a orientarnos en él. Sin ese orden, lo único que no es manicomio. Es manicomio, no directamente manicomio. El problema justamente de ¿cómo decir?, de los enfermos psiquiátricos graves es precisamente la no estructuración de un lenguaje estable. Sobre esa base, es decir, la consideración del humano como un animal simbólico, lo que yo he tratado ahí es de analizar algo que debería ser muy elemental. Mire usted, los símbolos no se construyen a voluntad. Los arquetipos no se construyen a voluntad. La subjetividad no es algo que usted pueda construir en cada momento de su vida, sino que es el resultado de una multiplicidad de determinaciones que arrancan en su infancia. No es verdad que usted pueda ser lo que quiera ser, es al revés. Usted quiere ser aquello que su estructura subjetiva está determinando a ser. Me está usted recordando, al hablar de eso, el libro de Kahneman de Pensar rápido, pensar despacio, sí. Y ese doble nivel dentro del pensamiento humano, ¿no? Un nivel más primitivo, más animal, más instintivo, y luego un nivel racional que en realidad se dedica a buscar justificaciones a lo que el nivel más instintivo y animal ha previamente decidido, ¿no? Exacto, yo diría que la terminología que yo estoy utilizando, que digo que es la que arranca de Grodek, yo diría que la estructura simbólica es la que nos configura como sujetos, que cuando no hay esa estructura, sencillamente no somos sujetos, no somos nada. Si usted abandona a una criatura humana, y eso nos diferencia del resto de los mamíferos, si usted abandona a una criatura humana en el momento de su nacimiento, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, pero suponiendo que sobreviviese, no tendría ninguna capacidad de construir una subjetividad coherente. Naturalmente que... o sea, la subjetividad depende de la disposición del lenguaje. De la disposición del lenguaje que a su vez se articula en modelos disciplinarios. Esos modelos disciplinarios que la sintaxis articula. Y en ese sentido, la revolución woke, ¿qué ha significado? ¿Destruir los arquetipos que nos permitían tener un mundo comprensible? Los arquetipos no son destruibles. Decir que han sido destruidos. Es decir, plantear esa especie de voluntarismo delirante en función del cual uno puede ser en cada momento lo que quiera ser. Mire usted, yo puedo querer ser Einstein, pero no lo soy. Yo puedo querer ser un águila que sobrevuela las llanuras, no lo soy. Yo quiero ser... No, mire usted, es al revés. Trate usted de entender, y en eso los que venimos de la tradición filosófica clásica lo sabemos muy bien desde los griegos, pero quizá quien lo haya formulado más claramente en el siglo XVII es Spinoza. Mire usted, trate de analizar por qué quiere usted ser lo que dice querer ser. El querer no es el elemento originario. Todo querer reposa sobre algo. Platón lo planteaba ya maravillosamente en el Fedro. El que quiere está sometido a la disciplina de lo querido. Y por lo tanto, lo que tiene que analizar todo aquel que quiera entender cuál es el ámbito de sus determinaciones y cuál es el ámbito de juego que posee, porque lo posee dentro de esas determinaciones, tiene en primer lugar
que conocer cuáles son los límites de su propia potencia. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria, pero antes permítanme recordarles que si se les han acabado ya las naranjas, los limones, pues tienen que llamar al 966-288-008 y encargar su caja de cítricos surtidos de cítricosydelicias.com. Recuerden que Cítricos y Delicias solamente distribuye las variedades de cítricos que están en cada momento en temporada. Ahora, como ya saben ustedes, está en temporada la Nabel Chislet, que es sabrosa, exquisita, dulce. La cogen del árbol y en 24 horas la tiene usted en su mesa, sin ceras reparadoras, sin cámaras frigoríficas. Simplemente el producto más delicioso y más natural. Además, en Cítricos y Delicias, que pueden ustedes consultarlo en cítricosydelicias.com, tienen también ustedes, pues, por ejemplo, platos preparados exquisitos, embutidos de primera calidad, por si quieren complementar sus cajas de cítricos con alguno otro de sus excelentes productos. Recuerden, Cítricos y Delicias, 966-288-008 o bien cítricosydelicias.com. Breve pausa y volvemos. El Toro TV también es Radio Libertad. Cítricos y Delicias le lleva hasta su casa las mejores naranjas, sus famosas naranjas gourmet de Orihuela, mandarinas, pomelos, limones, directamente de la huerta a su mesa, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, además de otras delicias con las que podrá completar sus cajas. Información y pedidos en cítricosydelicias.com o llamando al teléfono 966-288-008. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91-616-2464. Repito, 91-616-2464. Porque juntos somos más fuertes. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Déjenme leerles el inicio de uno de los capítulos del libro de Gabriela Albiac, que se titula 3 musas y un fait divers. Nunca una ciudad estuvo tan irrevocablemente regida por emperatrices huérfanas de peso paterno cuanto el parisino Montparnasse, mutado tras la Gran Guerra en reino estético del matriarcado surrealista. Que alguna de esas amazonas hubiera sido minuciosamente adiestrada por la NKVD de Stalin, nada esencial cambia.
es de justicia recordar algunos de sus nombres. La verdad es que don Gabriel escribe como los propios ángeles. Yo de mayor quiero escribir como don Gabriel. Yo ya no puedo decir de mayor porque la semana que viene cumpliré 3/4 de siglo. Estoy aterrorizado. Pues hombre, se conserva usted estupendamente. Me tiene que dar el teléfono de su taxidermista, porque yo también quiero. Usted hablaba de esas amazonas y efectivamente al hablar del NKVD estaba pensando muy específicamente en el Satriolé, que efectivamente jugó un papel decisivo y yo creo que nefasto en la evolución de algunos de los intelectuales parisinos de esa época, en particular del que fue su pareja durante no sé cuántos decenios, Luis Aragón, pero al mismo tiempo aparecen ahí otros personajes absolutamente adorables. Yo diría que el caso extraordinario de Nush, la que fue, bueno, Nush es un apodo, en realidad Nush significa nuez en la variedad de alemán alsaciano de la tierra natal de Nush. Nush, que fue la esposa de Paul Éluard durante muchos años, después de su separación de Gala, y que es uno de los personajes probablemente más fascinantes del siglo XX. Pero lo que me interesa ahí es una cosa muy importante que yo he tratado de ver en ese mundo, porque es un mundo decisivo, o sea, el mundo en el que vivimos se forja en el periodo de entreguerras, entre el final de la Gran Guerra y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Yo he tratado de ver algo que pienso que es importante subrayar, y además forma parte, si quieres, de mis pequeñas frustraciones como docente. Cuando yo enseñaba historia de la filosofía griega en la Complutense, de algún modo vivía preso de esa especie de lugar común que todos hemos repetido, de que en Grecia las mujeres no existían, no jugaban ningún papel. Cuando he estudiado, cuando daba esas clases, dedicaba esas clases al siglo XX, he caído también fácilmente en la tentación de pensar que el papel de las mujeres en el pensamiento del siglo XX era secundario. Es un gravísimo error, pero es un gravísimo error que deriva de algo que es imperdonable en un profesor, y en particular en un profesor de filosofía, que es el no haber sabido leer los textos con la suficiente finura. Cuando uno lee realmente a los griegos, cuando uno lee a Homero, y sobre todo la línea que va desde Homero hasta los grandes trágicos, y yo diría que de un modo muy especial Eurípides, lo que se encuentra es precisamente lo que hablábamos antes de la dicotomía de los arquetipos. El arquetipo del hombre griego no es verdad que esté asentado exclusivamente sobre el concepto de la arete viril, la virtud viril, que habitualmente se suele señalar. No es cierto. Tome usted el más antiguo de los textos griegos, tome usted la Ilíada, se va a encontrar usted ahí con las funciones absolutamente fijadas de la potencia esencial de las mujeres en los ámbitos que definen la constitución de la subjetividad griega clásica, homérica. Pero tome usted a continuación lo que es la prolongación de la subjetividad homérica en la tragedia, y se encontrará usted con cosas tan absolutamente grandiosas como el discurso de Hécuba en el momento en el que las mujeres troyanas van a ser llevadas como esclavas a Grecia. Nosotras llevaremos la peste al mundo griego y traeremos mayor desdicha de la que los combatientes griegos trajeron a Troya. La idea de que en el agón, es decir, en el combate, que es la virtud básica griega, en el agón tan potentes son las mujeres como los hombres. Vea usted el papel de Casandra, por ejemplo, en la tragedia. Eso es un aspecto básico que, desgraciadamente, con mucha frecuencia hemos olvidado, creando entonces la ficción de que, habiendo sido borradas las mujeres, habría que restablecer. No, mire usted, olvídese absolutamente de eso. El papel en la construcción de la subjetividad griega de las mujeres es exactamente paralelo, en ese juego de los arquetipos,
estereotipos del de los varones. En lo que concierne al siglo XX, yo me he querido centrar muchísimo en ese periodo entre guerras, porque hay algo fundamental que los historiadores del siglo XX han subrayado muchísimo, los grandes historiadores, todos ellos, sobre todo los que han estudiado a fondo la Gran Guerra, la Guerra del 14, y que es esencial tener a la vista. Mire usted, la Guerra del 14 supuso algo que no tiene equivalente ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. El exterminio selectivo de la población europea, hablamos, claro, seleccionado en un grupo absolutamente claro: varones en edad fértil, que eran los que estaban en las trincheras. En la Primera Guerra Mundial hay escasas bajas fuera del frente. Eso tiene consecuencias inmediatas absolutamente fascinantes. En primer lugar, ya durante la propia guerra, los puestos claves en el ámbito de la administración del Estado quedan vacíos, porque todos los hombres están en el frente. No le digo ya en el caso de Gran Bretaña, que es particularmente trágico, porque quienes mueren básicamente en el frente son oficiales, que todos ellos, en un porcentaje altísimo, provienen de las grandes universidades, es decir, son la élite de la juventud reproductiva británica. El asentamiento, en primer lugar, de las mujeres en un ámbito laboral hasta ese momento impensable. Y en segundo lugar, el hecho de que los hombres que retornan del frente son un porcentaje muy disminuido, pero muy, muy gravemente disminuido, porcentajes que pueden llegar al orden del 30% de la población joven masculina en el continente y el veintitantos en las islas. Eso implica inmediatamente un desequilibrio que fuerza a las mujeres a apropiarse irreversiblemente de espacios hasta ese momento vedados. Claro, nosotros, el gran feminismo, yo pienso, el que realmente es una pieza esencial del desarrollo del siglo XX, parte de esa experiencia. Y usted no entenderá una sola palabra del libro de Beauvoir, que es muy posterior, pero sin pasar a través de esa experiencia que ha sido el de todas las, las mujeres con formación intelectual, con formación universitaria, desde el inicio del siglo XX. La idea de esta generación feminista con la cual yo pienso que el mundo europeo tiene una deuda de primer orden, ha sido precisamente el de entender, miren ustedes, en el espacio simbólico intelectual, nuestro peso ha sido mostrado empíricamente que es equivalente al de cualquier varón, y no vamos a retroceder un solo paso en ese terreno. Naturalmente la idea era clara, la diferenciación sexual no es prolongable en la diferenciación intelectual ni laboral. Ni en el campo de los derechos y obligaciones. Exacto. ¿Qué sucede cuando de pronto, a final del siglo XX, se produce esa especie de regresión que a las gentes de mi edad, y en particular a las mujeres de mi edad, les produce auténtico horror, que es la del repliegue identitario? La idea de decir no, mujeres y hombres somos entidades incompatibles, además mujer y hombre son decisiones voluntarias y por lo tanto cada cual puede ajustarse al campo que desee, modificar su clasificación censal y además si es necesario archivarla en un cajetín de archivo distinto que no encaje en ninguna de los dos sexos, se inventa la terminología adecuada. A partir de ese momento, Luis, entramos en una cosa que a mí me parece sumamente vidriosa y sobre todo, desagradable. La confusión de los términos. Se dice, no, es que no estamos hablando de sexos, estamos hablando de géneros. Pero diga usted, haga el favor, consulte ustedes a los lingüistas, al menos en nuestras lenguas, en las lenguas romances. Género no designa ninguna realidad. Género es algo que se aplica exclusivamente a las palabras. Cuando usted dice que sofá
es masculino. No está diciendo que el sofá sea masculino, está diciendo que la palabra sofá es masculino. Exactamente cuando usted está de silla, no está diciendo que la silla tenga una característica sexual definida, sino que la palabra tiene ese género. ¿Por qué esos géneros? Pues porque esos géneros provienen de una larga serie de etimologías muy complicadas a través de la cual se puede analizar etimologías, no solo etimologías, sino también peculiaridades fonéticas, en fin, lo que los lingüistas conocen perfectamente. Podemos llegar al límite, y perdonen ustedes la vulgaridad, pero si toman ustedes la designación más vulgar que pueda existir de los genitales masculinos y femeninos, resulta que la designación del genital masculino es femenina y la designación del genital masculino es femenino y del femenino masculina. No tiene el menor sentido. El género se aplica a las palabras, pero, no a la realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando usted confunde género con sexo? Quien lea este libro entenderá cómo hemos llegado de esa primera generación de feministas que luchaban por la igualdad de derechos a Yolanda Díaz e Irene Montero. Es difícil entender llegar a estos personajes que por lo demás son fuertemente analfabetos, pero yo pienso que sí pueden entender los callejones sin salida en que se han metido algunas de las corrientes que han pretendido teorizar, sobre todo en Estados Unidos, esa confusión. Yo diría que en particular la corriente que arranca de Judith Butler, que en mi opinión confunde completamente las categorías tradicionales del psicoanálisis, y en particular del psicoanálisis lacaniano, y de todas las escuelas derivadas de eso. En lo que concierne a las políticas españolas, es que no son teóricas, es que son personajes de una nulidad conceptual absoluta. No saben lo que dicen, no saben hablar. Qué tristeza de degeneración. Bueno, hoy se presenta el libro, ¿dónde? Hoy se presenta el libro en el CEU, en Julián Romea, a las 7:30. Julián Romea, el CEU, a las 7:30, presentación del libro de don Gabriel Albiac. Y ahí estarán don Bieito Rubido, que es el director de nuestro periódico, El Debate, Ana Samboal, a quien todo el mundo conoce como estupenda comentarista política y económica, y un escritor hacia el que yo siento grandísimo apego, y que tiene, por cierto, una novela muy relacionada con ese mundo de las surrealistas francesas, solo que en México, que es Juan Bonilla. Juan Bonilla es, en mi opinión, quizá el más brillante de los novelistas de su generación. No solo novelista, acaba hace nada de obtener el Premio Iberoamericano de Poesía, pero probablemente nuestros oyentes lo conozcan más como novelista extraordinario. Bueno, no es el único anuncio que podemos hacer relacionado con este libro, porque don Mario Noya estrena programa de libros en el canal Bipartidismo Stream, ¿no? Pues sí, va a haber un programa que va a tener como primer invitado a don Gabriel. Primer invitado a don Gabriel Albiac. Don Mario no va a confesar que yo fui también uno de sus primeros entrevistados. Siempre. Cuando era un chavalín y se presentó en mi estudio de aquellos años. ¿Cómo no voy a recordar yo ese día? Era un chavalín y estaba en un periódico universitario. Y digo, voy a entrevistar a Gabriel Albiac por... acababas de estar en el foro de Herzliya, yo creo. Sí. Hace... Joder. Mucho. No me lo recuerdes. Hace 25 mucho. años. No, pero era muy bueno porque mucho. Era estaba a punto de estallar la segunda la intifada de Al-Aqsa. Y Gabriel, que además era un tipo que con muchas ganas de que eso se solucionara de una vez y con una visión muy abierta sobre Israel, llegó absolutamente desolado de ahí diciendo, es que no hay nadie. Es decir, por mucho que Israel quiera, ahí enfrente no tienen nadie. Estamos hablando del año 2000. Sí, por ahí. Y entonces yo recuerdo que, imagínate, Gabriel Albiac, y yo ahí con 20 y pico años digo, madre mía. Y entonces, claro, cuando lees a Albiac, Albiac es muy contundente y cuando lees sus columnas son de tramo corto, son muy contundentes, son muy duras. Lo que quiere decir es que soy un borde. Me voy a encontrar ahí al demonio. Bueno, pues yo espero que no te pase. Me dio un abrazazo.
Nada más verme que me vino muy bien para ese debut periodístico. ¿Quién fue su primer entrevistado? No lo voy a decir porque no voy a hablar bien de él. ¿Para qué están los amigos? Solamente diré que era, bueno, y sigue siendo un escritor conocidísimo al que entrevisté en el Café de Oriente y se infló whiskies a mi costa y yo estaba más preocupado por la factura que por el resultado de la entrevista. Era canalla. Tenía 18 años, era un estudiante y te estabas hableando. Todo el mundo sabe que soy abstemio. Pedía de whisky bueno, evidentemente no era Gabriel. Qué bueno. Bueno, noticia de última hora, la leo en El Mundo. El paro sube en 193.700 personas hasta marzo, su mayor alza desde 2013, y se destruyen 92.000 empleos. Pero permítame hacer una acotación. Eso es lo que lleva al señor Puente a decir que nadie se pelea en España, que nadie lucha en España por 900 euros. Sí, tremenda declaración. Tremenda declaración. Sí. Vamos a ver, los que tenemos hijos en edad laboral sabemos hasta qué punto los licenciados con titulación superior y cualificación estupenda se dan con un canto en los dientes por tener un sueldo de 900 euros. Así es, pero en esto ha terminado degenerando la Pero ¿cómo se puede izquierda, insultar ¿no? así a la ciudadanía? ¿Cómo un político, que se supone que es un representante de la ciudadanía, puede insultar así a quienes le pagan el sueldo? Pues porque le sale gratis hasta el momento al Partido Socialista, a pesar de los pesares. El otro día veía una vídeo de don Mario Noya diciéndolo, es que Sánchez puede salir mañana con el Kalashnikov por la Gran Vía, cargarse 3 viejecitos y no pasa nada, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues distorsionando las palabras. Distorsionando las palabras, hablando de progreso, de progresismo, pero ¿sabe usted qué demonios está diciendo cuando dice progreso? ¿Sabe usted de qué demonios está hablando cuando dice progresismo? ¿Qué narices? Esas palabras vacías que sirven para justificar cualquier cosa son posiblemente hoy el elemento más peligroso, lo que más amarga nuestras vidas cotidianas. Es que usted es un reaccionario porque nosotros somos progresistas. ¿Tendría usted la bondad de explicarme a qué está llamando usted progreso? Así es, pero bueno, jugar con las palabras era lo que se decía en Alicia en el segundo tomo. Lo importante no es lo que las palabras significan, lo importante es saber quién manda. ¿Sabéis qué pasa también? En un continente tan devastadísimo por las peores guerras, Europa, en España nos tuvimos la fortuna de librarnos de ellas, pero tuvimos una guerra civil justo antes de la gran guerra devastadora, ¿no? Se ha considerado que el consenso es la gran clave y la concordia ciudadana y traga lo que sea con tal de que no haya... Es más, sucede muchas veces esto. No va a pasar en ámbitos incluso de la vida cotidiana. Tú vas por la calle, hay alguien que está haciendo algo incívico y le dices, oye, ¿qué pasa? Y tu gente te dice, oye, que no te metes, ¿qué haces? ¿No? Bueno, pues entonces llegan los que no tienen barreras y dicen, yo voy a tirar aquí hasta que me paren. Y como no me van a parar, no me vais a bajar. Porque además, por desgracia, la izquierda siniestra esta que tenemos en el gobierno y la izquierda que reivindique esta izquierda siniestra es ese tipo de izquierda de voy a llevar el país al precipicio y el que no me pare, pues nada. ¿Qué sucede? Te ponen en alternativas muy feas y en disyuntivas muy feas. En el vídeo del que hablaba Dalvich yo decía, a ver, este está perpetrando todas las fechorías, todas. Está pactando con gente que asesinaba a socialistas vascos. Está pactando con tipos que perpetraban un golpe de Estado en Cataluña. Es decir, que quisieron provocar una guerra civil en Cataluña. La gente desvincula estos dos fenómenos. Y tira, y dice, y no pasa nada. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer toda la sociedad por pararlo? Como sabes que la manera de pararlo va a implicar un momento de extrema tensión en España, levanta las manos y entonces el tío dice, pues a las gracias, hasta luego todos. Esa es la pregunta, yo creo es que viene muy a cuento de lo que dice Mario. Quería preguntarle a Gabriel, esa perversión del lenguaje que hace la clase dirigente actual, esa realidad llamada cursimente relato, todos sabemos que es falaz, todos sabemos que es falso.
todos sabemos que no se corresponde con la realidad porque precisamente se fundamenta en retorcer la realidad a través del lenguaje, del uso del lenguaje. ¿Por qué la respuesta de la sociedad es tan pacata? ¿Por no meterse en problemas, vamos a decir, o por incapacidad para reaccionar? Bueno, tú sabes cómo se dice relato en griego, mythos, mito. Los mitos efectivamente construyen representaciones incuestionables. Si tú logras construir un espacio mítico en el cual la población se siente identificada, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Naturalmente que los historiadores, ya con más distancia, han podido preguntarse, se han preguntado 1000 veces, ¿cómo es posible que una sociedad tan inmensamente culta, como era la Centroeuropa, claro, de entreguerras, haya podido caer en manos de unos bárbaros? Porque literalmente, en cuanto a los sujetos que ejercían el poder, eran una colección de bárbaros, y haya podido caer con ese entusiasmo, sencillamente por la construcción de un sistema de mitologías con el cual la identificación era muy fácil. Entre otras cosas, la constitución de un enemigo demoníaco y amenazante, en el caso de la Centroeuropa de la época, los judíos; en el caso de la España actual, eso que se llama, con una metáfora que yo pensaba muerta hace medio siglo, la derecha, frente a la cual la izquierda sería la portadora. Mire usted, todo eso son efectivamente estructuras mitológicas, pero es muy difícil sacar a una población de una mitología bien construida. Don Eric Gutiérrez, lo que sí es posible es sacar a esta mesa de tertulia de su tiempo de tertulia para darle la voz a los oyentes. Don Luis, efectivamente, y además cambiamos completamente de tercio, porque en este caso, pues como no es habitual en las libres encuestas, pero en este caso sí, hablamos de fútbol. ¿Por qué? Porque don Luis hoy quería preguntar a la audiencia si creen que el Real Madrid necesita algún cambio. Ya saben seguramente todos los oyentes que el Madrid perdió este fin de semana la Copa del Rey, que viene de perder la Champions League, solo le queda la Liga en juego. Sí. Hay algún tertuliano en esta mesa que yo creo que se dio más cuenta que otro. Don Isaac se hace loco, pero bueno. El tema es que bueno, ya saben que la situación de Ancelotti está en entredicho, hay algunas críticas al palco, a los jugadores, bueno, un poquito de todo, y por esto don Luis pues quería preguntar a la audiencia qué pensaba. No sé si los tertulianos quieren manifestarse en qué es lo que cambiarían de cara al año que viene. Nosotros dábamos 4 opciones: el entrenador, la plantilla, el presidente, o no se necesitan cambios. A ver, pronúnciense. Albiac. Vamos a por ello. Albiac recuerda como la mayor metedura de pata de su vida en una ocasión en que en un programa de televisión le preguntaron que qué pensaba de un señor que en la época era entrenador del Real Madrid, un portugués, ¿cómo se llamaba? Mourinho. Y entonces les aseguro que con la mayor sinceridad del mundo respondí: así, gran delantero centro brasileño. Después de eso he decidido que no vuelvo a decir una palabra nunca más. Pues yo creo que hay jugadores que no están a la altura del club. O sea, hay que cambiar la plantilla. El comportamiento, por supuesto. Yo soy muy de Ancelotti por el fondo y por la forma. Yo soy muy de Hughes. Yo invito a la gente a que se lea el artículo que escribió ayer Hughes después de la final partido de Copa, porque Hughes es un gran escritor, muy bueno, pero un gran escritor. Sí, y además, o sea, porque se toma muy en serio su trabajo y sí. Es que además es buen tío, es que lo tiene todo. Es un tipo sí. Y guapo. Acompléjenos. No, para mí me gusta cuando viene por aquí Hughes, porque como le alegra la vista a mi esposa, pues digo, pues mira, eso quiero yo. No, en ese texto responde a... porque mucha gente os ha dicho, oye, que falta una, que es que falla todo, o lo que sea. Bueno, Hughes hace un análisis muy interesante y además nada oportunista y nada agradabilista, que ya digo, es muy recomendable. Ahora mismo lo voy a volver a tuitear para que la gente sepa de qué estoy hablando, porque creo que si la plantilla está mal es porque el que diseñó la plantilla lo ha hecho mal, y si el entrenador está mal, también tendrá culpa el que le ha puesto ahí y no ha sabido corregir el rumbo, ¿no? Y el presidente ha hecho muchísimas más cosas muy buenas por el Real Madrid, pero está empezando a encadenar ahora errores que pueden ser de una monumentalidad similar a la de sus aciertos, así que
Bueno, ¿y qué dice la audiencia? Bueno, no, que yo creo que a Ancelotti no se le puede quitar lo bailado, vamos. Ni a Florentino, y además tiene todo el derecho. A mí me gustaría que la salida fuera lo más elegante posible, claro pero tiene todo el derecho también a mirar por su futuro y a atar lo que todos sabemos que va a ocurrir, que es que va a dirigir a la selección de Brasil. ¿Así? Sí, exactamente, don Luis. Esa es la información que sale, vamos, parece prácticamente hecho. Bueno, ¿y qué dice la audiencia? Pues, don Luis, la audiencia, el último que mira es al presidente, porque el porcentaje más bajo de la libre encuesta es el 15%, con ese, como digo, 15% para el presidente Florentino Pérez. Después hay un empate técnico en primera posición. Con el 32% la gente cree, digamos que uno de cada tres cree que el problema es el entrenador, y otro uno de cada tres cree que es la plantilla, como digo, un 32%. En tercera opción queda el no necesita cambios, con un 21%. La verdad es que este porcentaje me sorprende, porque yo en el madridismo he leído mucha crítica, ya sea para un lado o para otro, creo que va a disparar hacia todos los lados, pero hay un 21% de la gente que, digamos que uno de cada cinco, que cree que no necesita cambios el Real Madrid. También puede ser que sea mucho atlético, mucho barcelonista, que diga que no necesita cambios. Puede ser eso. Va a ser eso, Eric. Son ustedes maquiavélicos. No, pero pudiera ser. Y como digo, la última posición queda con el 15% el presidente. Duli, si quiere leer un par de comentarios. Había uno que he rescatado que me hacía especialmente gracia. Nos decía Nacho Salvador, dice: en realidad me da igual, pero he votado el presidente porque estoy hasta el gorro de las obras en la Castellana. Entonces, bueno, pero ahora ya no son culpa del Real Madrid, estas son ya del Metro, ¿no? Yo creo. Él disparato, dice, él está cansado, dice, bueno, que el que decida, ¿no? Después también nos dice, por ejemplo, Marvel, dice: difícil decisión. Como decía don Mario, elegir solo una es imposible, son las tres primeras a la vez. Es que hay mucha crítica, don Luis, como digo, a todos los sectores, ¿no? Y por último le leo el de Esteban Blasco, nos dice: lo único que tengo claro es que el estilo de juego de Zidane, Ancelotti, aburre a las ovejas. 2, si sigue Ancelotti la temporada que viene será aún peor. Y 3, me daré de baja de la opción fútbol. Postdata dice: Florentino, eres muy bueno en números, pero no tienes ni el 10% del ojo del Bernabéu. No sé si el ojo de Bernabéu. De Bernabéu, sí, perdón. El ojo de Bernabéu. No sé si es barcelonista. El ojo de Bernabéu suena al ojo de Sauron, ¿no? Sí, entiendo que será el ojo al tomar las decisiones, al elegir entrenador, pero bueno, muy crítico Esteban Blasco en general con todo, yo creo. Este también es de los que dispara a todos los lados. Bueno, muchísimas gracias, don Gabriel Albiac. Muchísimas gracias a ustedes. Recordemos, hoy en el CEU, en la calle Julián Romea, a las 6:30. Siete y media, perdón. Presentación del libro de don Gabriel Albiac, El eclipse del padre, una crítica de la razón woke. Gracias, don Mario Noya, por estar aquí. Gracias, don Isaac Blasco. Gracias, don Eric, por traernos la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere recordar que hay penas que producen pírricas satisfacciones. Buenos días, don Paco. Ciertamente, hay un informe publicado interesantísimo realizado por la Fundación Neos que corrobora casi todo lo que aquí decimos. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. El análisis al que me refiero se titula, abro comillas, España en el abismo. La ruptura de España se hace realidad, cierro comillas. El artículo tiene 49 páginas muy bien diferenciadas, pero a la vez cada una tiene un singular enlace que refuerza las otras. Antes de que me pierda entre más pinceladas, les digo que pueden obtener el informe completo en la página web neosfundación.es. Lo digo otra vez, neosfundación.es. Y reitero el título del informe, España en el abismo. En ese informe dice cosas como la que les cuento. Son muchos los intelectuales que no se han cansado de advertir sobre lo que estaba sucediendo. De entre todos esos informes, esas opiniones, nos gustaría rendir un especial reconocimiento a dos de ellos por su patriotismo y su honestidad intelectual, Julián Marías y César Alonso de los Ríos. Y si me permiten, yo añadiría como periodistas y medios de comunicación a don Luis del Pino y a los colegas de Radio Libertad y El Toro TV. Continúo con el informe. Se ha iniciado un proceso de ingeniería social que busca desmantelar los pilares de la identidad española. Esto incluye
ingeniería de la historia, alterar el pasado para cambiar el futuro, ingeniería de la muerte, desnaturalizar el valor de la vida, ingeniería de la familia, destruir el modelo familiar tradicional, ingeniería de género, imponer identidades artificiales. Es esencial combatir la desmoralización nacional y social, promoviendo un patriotismo español sólido. Digo yo, si no lo conseguimos, los que más lo sufrirán son los que ahora defienden este estado de cosas. Y el "no será esto, no era esto" de Ortega y Gasset se oirá entre llantos en todos los rincones de España. Un pírrico consuelo o satisfacción por la pena que nos consume. En fin, mañana más y mejor. Punto final.